Nuestro segundo tipo de estudio que vamos a analizar son las cohortes, ¿sale? ¿Qué significa esta palabra o este término? Bueno, son estudios que también son observacionales y también son analíticos, al igual que los casos y controles. Sin embargo, aquí presentan la diferencia de que estos estudios son longitudinales, es decir, en este caso vamos a hacer nosotros pues varias mediciones a lo largo del tiempo y lo que van a caracterizarse es que ahora los grupos de estudio, es decir, no los voy a definir como tal si tienen o no el evento desarrollado o la enfermedad, sino que ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a seleccionar a dos grupos de estudio, los cuales uno de ellos sí van a estar expuestos a un factor como tal, de que pudiera ser de riesgo, de protección, no lo sabemos, y el otro grupo no van a tener ese factor de exposición, ¿sale? Lo que van a hacer las cortes es generalmente pues ir analizando o ir monitoreando cada mes, cada 6 meses, cada año, cada 2 años, 5 años, 10 años, dependiendo obviamente de la condición, hasta el desarrollo del evento o hasta que yo diga, no, ¿sabes qué? Hasta aquí, porque de plano pues no puedo estar esperando toda la vida, ¿sale? Entonces, esto implica que estos estudios, por lo tanto, serían estudios de carácter prospectivo. ¿Sí? La mayoría de las cohortes son prospectivas, pero también se pudieran hacer algunas cohortes retrospectivas con datos pues, de estudios que ya se realizaron. Entonces van a partir de definir a un grupo expuesto y lo van a comparar, por lo tanto, con uno o más grupos no expuestos para, en este caso, observar la frecuencia del desarrollo del evento. Si se recuerdan, entonces en los estudios de casos y controles no evaluamos como tal esto, sino que evaluamos la frecuencia de aparición de los factores de exposición, ¿sale? Esa es la principal diferencia entre casos y controles y cohortes, ¿sí? Entonces, como les decía, podemos tener cohortes retrospectivas donde la exposición y el evento ya ocurrieron y vamos haciendo el análisis. Ya no me tendría que esperar en ese sentido, pero la gran mayoría de los estudios de cohortes son prospectivos, donde finalmente puede o no haber ocurrido, pero el evento perdón, el factor de exposición, pero el evento es el que definitivamente todavía no tiene que haber estado, ¿sí? Entonces aquí de repente surge mucho la duda de hasta qué momento o qué punto yo tengo que realizar el seguimiento de los sujetos involucrados en este tipo de estudios. Bueno, aquí hay muchísimas condiciones que debemos nosotros considerar y aquí les resumo algunos puntos. Prácticamente va a depender mucho como de las decisiones que uno vaya tomando, sobre todo, por ejemplo, si a mí realmente me interesa, es sumamente esencial para mi investigación que yo esté presente al momento en el que se desarrolle el evento, la enfermedad, híjole, pues ni modo, me tengo que esperar y hasta que lo tenga. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar? Pues obviamente no me conviene es hacer esto para condiciones crónicas que son muy a largo plazo, sino que a lo mejor son más en un menor periodo de tiempo, ¿sale? Los sujetos, en este caso, también puede darse el caso que una enfermedad termine desafortunadamente con la vida del paciente y entonces pues ahí se acaba, ¿no? O por ejemplo, puede ser que el sujeto de estudio por alguna razón, no sé, se cambió de casa, ya no quiso seguir asistiendo, ya mejoró, lo que sea. Entonces a la mera hora dice, ¿sabes qué? Ya no quiero participar. Entonces ahí estamos teniendo muchas pérdidas con respecto al seguimiento, ¿sí? O definitivamente yo tengo que marcar también un límite, decir, ¿sabes qué? De aquí a 5 años o de aquí a 10 años, punto, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes van a desarrollar su tesis, de repente hay gente que se atrasa mucho y ahí es donde nosotros les recomendamos, ¿no sabes qué? Pues también ponte un límite o platica con tu director y vean de repente hasta qué punto pues es considerable pues hacer una separación y por lo tanto pues con lo que tienes hasta ahí, ¿no? Entonces muchas veces también ocurre esta situación. Los estudios de cohortes nos permiten evaluar, en este caso, la incidencia. ¿Se acuerdan que también la sesión pasada hablábamos de la prevalencia? Entonces, la prevalencia la definimos nosotros como el porcentaje o la proporción de casos o de sujeto o de una característica en particular de un grupo de estudio en un determinado momento, ¿sí? Entonces, aquí la incidencia generalmente es muy parecida. Las personas a veces suelen confundir mucho ambos términos, pero pues ¿cuál es la diferencia? La incidencia se refiere al número de casos nuevos, ¿sale? Número de casos nuevos de un evento entre un total de una población en riesgo.
Generalmente el número de casos nuevos con respecto al total de la población suele ser bastante pequeño. Por lo tanto, si yo nada más lo multiplico por 100, me va a salir un número muy, muy pequeño. Por ejemplo, me podría dar 0.0098. Y eso a veces también, pues en cuestión de interpretación, donde el manejo de información, pues suele ser un poquito complicado. Entonces se suele multiplicar por un factor que generalmente ya por lo menos donde aparezcan las primeras cifras enteras, pues con eso ya podríamos quedarnos, ¿no? Entonces podría ser que lo multiplicamos por 10,000, por 100,000, por millón. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, pues hay tantos casos por millón de habitantes, como ahorita, si ven las noticias de los número de casos nuevos que se están detectando, diagnosticando de este COVID, entonces les van a presentar la información en función de cuántos casos nuevos hay con respecto a un 100,000 habitantes, por ejemplo, ¿no? Para que podamos hacer entonces una comparativa entre las diferentes entidades o diferentes países, ¿sale? El cálculo de la incidencia se recomienda sobre todo para eventos que tienen una muy corta duración y que por lo tanto sí pudiera haber una fluctuación mayor o una mayor variación con respecto al tiempo, ¿sí? Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de lo que les platicaba también con la prevalencia, que ahí sí tenemos que la prevalencia, pues como no va a cambiar mucho en un punto, se maneja más en los estudios transversales y, por ejemplo, podría servir para una condición crónica, ¿sí? En cambio, la incidencia se hace en estudios longitudinales, ¿sale? También anoten muy bien esa diferencia, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veamos cómo se hace el cálculo. Aquí tenemos nos dice, se desea saber la tasa de incidencia de mortalidad por infarto agudo de miocardio en Zaragoza durante el año de 1998. Ahí nos va marcando, por ejemplo, de acuerdo a la información de los censos, cuánto es la totalidad de la población por año y además, pues, cuánto es el número de casos que se reportaron por cada uno de los años. Entonces aquí, por ejemplo, sí necesito en cuestión de incidencia marcar un periodo, ¿sí? Es decir, ¿sabes qué? De tal a tal año o en tal momento para entonces darle una interpretación adecuada. No va a ser igual el comportamiento de esta condición o de esta enfermedad con respecto al tiempo, ¿sí? O sea, sí va a haber una variación importante. Entonces, aquí pues con los datos que me voy a quedar, pues va a ser precisamente con cuántos casos hubo en total en el año de 1998 y en total cuántas personas habían en esa población. Entonces, aplicando mi fórmula, me quedaría que yo tengo que dividir 600, que fueron los nuevos casos que se presentaron, entre 841,438. Ahí yo me equivoqué abajo en el numerito. Entonces, no sé si esté bien, igual ustedes corroboren su cálculo, pero nos saldría, por ejemplo, en lo que a mí me había salido en la calculadora, 0.00713 por 100,000 habitantes. O sea, podemos ajustarlo y decir entonces, pues 71 nuevos casos por cada 100,000 habitantes. Es más fácil de comprender. ¿Sale? Entonces, en resumen, tenemos que las ventajas que me dan los estudios de cohortes, pues es que me permiten establecer este tipo de incidencias. Pueden estar menos expuestos a algunos sesgos, como en el caso de casos y controles, porque además a mí me consta que yo estoy presenciando el desarrollo del evento, ¿sí? Exploran, por ejemplo, el efecto de algunas exposiciones de baja frecuencia, permiten evaluar algunos resultados múltiples, es decir, si yo había alguna condición que no me esperaba y que finalmente durante el desarrollo del experimento del proyecto dije, mira, esto también no lo había contemplado, lo registro y al final lo puedo analizar y claro que sí, también podría ser un dato importante o interesante, ¿sí? Evalúan algunas hipótesis de causalidad con respecto al nivel pues como de veracidad o de evidencia, pues un estudio prospectivo y un estudio longitudinal pues me brinda mayor información o mayor evidencia objetiva que un estudio que en este caso sea retrospectivo y que sea transversal, ¿sale? Me permiten cuantificar lo que vamos a ver en un momento, que es el riesgo relativo, ¿sale? Por otro lado, pues cuáles serían las limitaciones que tienen los estudios de cohortes. Pudieran llegar a ser muy costosos porque también necesito pues pagar sueldos, estar monitoreando, hacer varias mediciones o varias determinaciones. Entonces puede llegar a ser costoso, sobre todo porque pues tengo que considerar pues una serie de
infraestructura, personal, etcétera, que todo este tiempo tiene que estar ahí, ¿no? Presente. Eh, en este caso hay muchos pérdidas de seguimiento, sobre todo pues que el paciente ya no regresó a la cita, que ya no quiso venir, que se murió, o sea, entonces pues ya esa información ya no podemos considerarla porque no se completó a lo mejor el objetivo, ¿sí? Pueden ser afectados por algunas exposiciones no consideradas, entonces hay que plantear muy bien desde mi diseño metodológico qué es lo que realmente yo quiero evaluar. No son útiles para enfermedades poco frecuentes porque si no me voy a quedar esperando toda la vida y al final nunca se va a desarrollar el evento. Y también tiene como un inconveniente que durante mucho tiempo no se tiene pues información, ¿no? Imagínense estar haciendo un análisis cada año y que hago los otros son 12 meses, 11 meses, ¿no? Dices, "Ay, híjole, pues también entonces tengo que buscar la manera de optimizar esos recursos. ¿Sale? Entonces, esto sería todo con respecto a cohortes. Vamos a continuar con el ejercicio.